Creepypasta. La doncella maldita Sara se sentó al volante de su camioneta, las manos temblorosas mientras apretaba el volante con una fuerza casi dolorosa. Tenía 28 años, estudiante universitaria en su último año de pedagogía, pero esa noche no era una noche común. La carretera que serpenteaba entre los árboles oscuros del bosque parecía interminable, un túnel de sombras donde el miedo se acumulaba como una niebla espesa. La lluvia azotaba el parabrisas, dificultando aún más su visión, pero ella no se atrevía a frenar. Sabía que si lo hacía, la oscuridad de ese lugar la devoraría. Había recibido ese mensaje unas horas antes, un mensaje que le heló la sangre. Tomás, su novio, había dejado claro lo que sucedía. Pero ella no quería creerlo. No podía creerlo. La llamada que estaba sosteniendo en ese momento hizo que su corazón latiera desbocado. El sonido de la voz de Tomás, tan suave, pero cargada de una amenaza palpable, la perseguía. Sara, dijo él, con una calma ominosa. Lo que está pasando no tiene vuelta atrás. La doncella maldita no te dejará ir. Ella es un espíritu familiar, enviado por mí. Te seguirá hasta que regreses a mi lado. Si tratas de huir, ella no te lo permitirá. No podrás escapar, ella puede moverse a Mach 2, no existe forma de que huyas, debes rendirte amor y volvemos juntos. Sara sintió una oleada de pánico, pero negó con la cabeza, como si al hacerlo pudiera liberarse de las palabras de Tomás. Tomás, ¿qué quieres decir con eso? Su voz temblaba, pero trataba de mantenerse firme. ¿Qué es la doncella maldita? ¿Qué carajo es ella? Tomás respiró hondo, como si estuviera disfrutando de cada palabra que salía de su boca. La doncella maldita es el espíritu que me sigue, y ahora te sigue a ti. Ella mantiene las relaciones, Sara. Es capaz de manipular la mente, de levitar cosas con su mente, puede levantar varias toneladas y mandar un auto hasta una distancia de 30 metros con un mísero pensamiento y de controlar el aire, la gravedad, la temperatura, puede aumentarla hasta casi 500 grados hasta casi 1000 grados Celsius de golpe, también puede bajarla hasta casi 50 grados, puede hacer cosas que ni tú ni yo podemos entender. Su voz se volvía cada vez más grave. Está aquí para asegurarse de que no te vayas. No podrás esconderte de ella. Puedes intentar luchar, pero la verdad es que no lo lograrás. Es más fuerte que tú, ella es más fuerte que cualquier humano, es un espíritu, un familiar de mi madre, quien protege a sus hijos y mantiene sus relaciones en un eterno amor. Ella es capaz de levantar un auto y lanzarlo hasta casi 43 metros de distancia de un golpe, sus alas pueden partir un auto en dos, incluso pueden partir tu camioneta, de 3,8 toneladas con solo una mano. Sara aceleró la camioneta con furia, como si la velocidad pudiera ahogar las palabras de Tomás. No quería creerlo. No podía creer que su vida se estuviera desmoronando por alguien que ni siquiera veía. Sin embargo, la atmósfera a su alrededor estaba cambiando, el aire se sentía denso, pesado, como si la misma gravedad la estuviera aplastando, prácticamente siendo hasta 5 veces la gravedad alrededor de su cuerpo, generando una gran presión alrededor de casi 10 metros de rango. De repente, el coche tembló violentamente, y el volante se le escapó de las manos. Un sonido sordo, como un gruñido inhumano, se alzó detrás de ella. Sara giró la cabeza y vio algo en la distancia, una sombra alada, como una figura espectral flotando a través de la lluvia. El espíritu estaba allí. La doncella maldita. Con un movimiento tan rápido que ni siquiera pudo procesarlo, el ser la alcanzó. Antes de que pudiera reaccionar, la camioneta fue levantada del suelo como si fuera una hoja ligera, suspendida en el aire, mientras la entidad volaba alrededor de ella. El alma de Sara se congeló. La figura espectral se acercó más, sus ojos vacíos y profundos reflejaban una tristeza infinita, pero había algo más, algo aterrador. Una furia descontrolada. El espíritu la rodeaba, imparable. Un aire helado comenzó a invadir el interior del vehículo, y el parabrisas se congeló al instante, nublando aún más la visión de Sara. De repente, el auto fue lanzado hacia atrás como si fuera un juguete roto, lanzando el vehículo hasta casi 50 metros de distancia. El sonido del impacto contra los árboles y el crujido del metal quebrándose fue lo único que pudo oír, mientras su cuerpo se sacudía de un lado a otro. El coche se partió en dos, y Sara fue expulsada con violencia hacia el bosque. Con el aliento entrecortado, Sara se levantó del suelo, sus ojos llenos de terror. Pero algo en su interior despertó. Sabía que debía huir, que debía luchar. Mientras miraba hacia los árboles que la rodeaban, su mente se nublaba con un dolor agudo. Un intenso dolor de cabeza, como si la gravedad misma estuviera oprimiendo su cráneo.
La doncella maldita la miraba desde las sombras, flotando por encima de ella, y su voz resonó en su mente, fría, penetrante. No puedes huir, Sara. Vuelves a mí, lo quieras o no. Estás condenada. El dolor en su cabeza aumentó, y ella cayó de rodillas, incapaz de soportarlo. Debía encontrar una manera de defenderse. En medio de su desesperación, sus ojos captaron un brillo en el suelo. Un hacha antigua, empotrada en un tronco caído. Sin pensarlo, se arrastró hasta ella, con el único deseo de encontrar algo que la ayudara. Cuando sus manos tomaron el hacha, una oleada de poder la invadió. El frío de la doncella maldita desapareció por un momento, sustituido por una energía extraña, como si el mismo aire se volviera más caliente a su alrededor. Las runas grabadas en la empuñadura de la hacha brillaron, y de repente, Sara se sintió más fuerte, más rápida, como si una fuerza ancestral la estuviera impulsando. Un rugido la atravesó. Un espíritu, algo oscuro, algo salvaje, le hablaba, guiaba sus movimientos. No estaba sola. Algo más, algo antiguo, se había apoderado de ella. Con el hacha en sus manos, Sara miró hacia arriba, justo a tiempo para ver a la doncella maldita descender hacia ella, sus alas negras extendidas. El aire se volvió denso, casi palpable. Pero Sara no retrocedió. Con un grito, levantó el hacha y cortó el aire con fuerza. El golpe fue tan potente que el impacto creó una onda de calor que hizo que el espíritu se apartara momentáneamente, dando un grito agónico. La entidad flotó hacia atrás, herida por la primera vez desde que había comenzado la persecución. La onda de calor fue tan fuerte que logró partir un árbol y una roca del tamaño de un humano de un simple ataque. Aunque había sido herido, había logrado soportar tal ataque. Vas a arrepentirte. Vas a volver quieras o no. La voz de la doncella maldita reverberó, pero Sara no escuchaba. El dolor en su cabeza aún no desaparecía, pero ahora sentía que podía resistir. La temperatura aumentó, el aire se volvió tan cálido que casi podía sentir las llamas de su furia consumiéndola. El hacha brillaba con una luz macabra, y en sus manos, se sentía más fuerte, más decidida. La doncella maldita se abalanzó de nuevo, esta vez con una velocidad espantosa, pero Sara estaba lista. Con un solo movimiento, la joven levantó el hacha y cortó una de las alas del espíritu. Un grito ensordecedor resonó en el aire, y la criatura cayó al suelo, desvaneciéndose parcialmente en las sombras. Sara no dejó de atacar. Cada golpe con el hacha era un intento desesperado por sobrevivir, por librarse de la maldición que la perseguía. El poder en sus manos se amplificaba con cada impacto, pero también sabía que debía apurarse. No duraría para siempre. Finalmente, la doncella maldita retrocedió, desapareciendo en un torbellino de viento oscuro, su figura desvaneciéndose como una pesadilla que se alejaba. La atmósfera comenzó a calmarse, pero Sara no pudo relajarse. No aún. Con el hacha en sus manos, se desplomó de rodillas, respirando con dificultad. El bosque ahora estaba en silencio. Solo el crujir de las ramas rotas y el suave susurro del viento rompían la quietud. Miró al cielo, donde el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el horizonte de rojo. El miedo la envolvía, pero algo más la mantenía en pie. Ella había sobrevivido. Sin embargo, al mirar al horizonte, Sara sabía que el terror no había terminado. La doncella maldita no se iría tan fácilmente. Y mientras la oscuridad descendía, ella todavía podía escuchar el eco lejano de su voz, resonando en su mente. Te encontraré, Sara, nunca escaparás de mí. Con el hacha maldita en mano, Sara se levantó. Había ganado una batalla, pero sabía que la guerra no había hecho más que comenzar. Después de todo, ahora había visto que existen cosas más allá de lo humano, incluso seres capaces de hazañas sobrehumanas. Aún teniendo esa arma maldita, ella sentía un gran temor y miedo por el mañana. Había ganado sí, pero eso solo alargaría su miedo.